¿Quieres saber cómo es de verdad la nueva carrera universitaria de transporte y logística en Florida Universitaria? ¿Vienes del mundo de la formación profesional y te planteas cómo son las asignaturas que vas a estudiar en esta formación universitaria? ¿Quieres saber si tienes convalidaciones? ¿Quieres saber qué diferencia hay entre esta formación tan específica en el ámbito práctico y una formación considerada mucho más teórica? ¿Crees que no es válida la carrera? ¿Te gustaría saber por qué? ¿Y si sí que lo es? Quédate dentro del vídeo. Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestro canal, a Tu Tiempo es Oro. Finales de enero del año 2023 y por fin puedo decir que sí. Ya hemos finalizado el primer cuatrimestre y hemos realizado todas las pruebas, todos los exámenes en la carrera de Transporte y Logística en Florida Universitaria, con lo cual tenemos el primer bloque universitario completamente finalizado y gracias a Dios y gracias al esfuerzo que he ido poniendo, con todas las asignaturas superadas. Así que es momento de comentar cómo ha sido esta primera etapa dentro del ámbito universitario, cómo es esta carrera universitaria, cómo está planteada, qué asignaturas tiene y cómo se imparte este contenido. Y de momento, a priori, aún no puedo emitir un juicio final porque me queda mucho trayecto, muchos años dentro del sistema universitario, pero sí que podemos tener las primeras valoraciones respecto a la diferencia de esta carrera universitaria con la formación profesional específica en comercio y en transporte y logística. Y antes de continuar, me gustaría realizar un inciso, y es que se ha hecho oficial que a partir del 1 de enero del año 2025, la alianza existente entre las dos navieras más grandes del mundo, MSC y Maersk, se va a deshacer, va a desaparecer, con lo cual estas dos grandes empresas van a entrar en competencia. Y es que nosotros ya lo pudimos anticipar, lo pudimos entender en el vídeo de qué está pasando con los fletes, que os lo dejaré por aquí arriba para que le peguéis un vistazo y entendáis la situación. La primera de las asignaturas que vamos a tratar es la economía. Es aquella asignatura que ha tenido mayor contenido, o si no la que más, ha sido de las que más, pero ya no nos destaca por su dificultad, sino por la densidad de este contenido. Y es que si no te la preparas con tiempo, aunque suena tópico, si no coges las cosas con tiempo, si no tienes un trasfondo, si no tienes un trabajo diario, es muy difícil superar la asignatura debido a la cantidad de fórmulas y a la cantidad de conceptos que hay que aprender. Ya digo, no es tanto su complejidad, sino la cantidad que tenemos para estudiar. Aún así, me parece una asignatura muy útil, muy válida, siempre y cuando tengamos una perspectiva dirigida hacia la empresa y hacia el mundo real. Esto para las personas que hayan trabajado, que se encuentran ahora mismo en el mercado laboral o que hayan realizado prácticas, vengan de una formación profesional y tengan un poquito de criterio y un poquito de idea de lo que se hacía en su empresa, es una asignatura súper interesante. ¿Se requiere unos conocimientos mínimos? Es aconsejable haber realizado un bachiller social porque hay muchos conceptos que ya os van a sonar, sobre todo los primeros temas. Hablamos de conceptos de escasez, hablamos del coste de oportunidad, de la frontera de posibilidades de producción. Luego avanzaremos un poquito hablando de funciones de demanda, funciones de oferta, el cruce en el punto de equilibrio y cómo son estos desequilibrios o equilibrios dentro del mercado. Además, también se van a estudiar otros puntos relacionados y muy enfocados hacia un proyecto integral que comentaremos más hacia adelante, dirigidos hacia la economía circular o la economía sostenible. Luego, más hacia adelante, la asignatura se ha centrado en dos bloques que me parecen fundamentales y súper interesantes para aplicar en el mundo empresarial, que son la función de producción, tanto a largo como a corto plazo, y la función de costes, también a largo y a corto plazo. A partir de este estudio se permite determinar a qué precio de venta debo de vender mi producto para evitar pérdidas, en qué momento debo de cerrar la empresa, cuándo se producen economías o deseconomías de escala, cuál es el salario que deben de tener en un rango aproximado los trabajadores, que son variables, son índices muy interesantes y que realmente en toda empresa, o prácticamente en el 90%, se deben de estudiar, se deben de analizar, con lo cual es algo que se puede aplicar al mundo real. Todo ello dará lugar a unos últimos temas más relacionados con el entorno de las empresas en mercados competitivos, en mercados que no son competitivos, como los monopolios o los oligopolios con colusión, para cerrar el temario con un poco de macroeconomía, porque lo que hemos visto antes es microeconomía. En este caso, en la macroeconomía se estudian indicadores como el PIB, la tasa de desempleo o la inflación. Ya os digo, me parece una asignatura súper válida, súper interesante, que hay que cogerla y analizarla con una perspectiva eminentemente empresarial. Seguidamente nos encontramos la asignatura de matemáticas, asignatura a la que personalmente nunca se me ha dado especialmente bien y que en este caso no ha cambiado. Es una asignatura que he superado, que he sacado una nota bastante buena, pero considero que no es de las más interesantes o las más prácticas dentro de la carrera, aunque siempre que esté hay que superarla. ¿Qué vais a ver? ¿Es necesario haber cursado bachillerato científico o social para poder superar la asignatura? No es necesario, pero es más que aconsejable haberlo hecho. De hecho, para las personas que vienen de bachiller directamente y que no han cursado formación profesional, les será muchísimo más fácil cogerse a este temario porque es prácticamente un repaso ampliado de segundo de bachiller
que a las personas que hemos estudiado una formación profesional y que tal vez tenemos bachiller un poco ya más aparcado, 4 o 5 años atrás. ¿Cuál es el temario? Hablamos de estudio de funciones, límites, asíntotas, verticales, horizontales, oblicuas, hablamos de problemas de derivadas, diferentes tipos de integrales. Son cosas que a muchísimas personas que estáis viendo el vídeo, si habéis cursado bachillerato o si estáis en ellos, seguramente os suenen porque estáis ahora mismo estudiándolas. Y luego finalmente hablamos de problemas de matrices, determinantes y este tipo de resolución de problemas. Optimización con Gauss. Son cosas que al final hay que hacer, que tal vez al principio no le veáis mucho sentido a la hora de aplicarlo dentro de la carrera de transporte y logística, en comercio internacional y demás, pero sí que es cierto que ayudan un poco al desarrollo lógico, al pensamiento y a ser resolutivo, a ser práctico en diferentes tipos de problemas que no sabes cómo resolver. Y ahora nos vamos a centrar en dos asignaturas que son muy importantes y que ya son bastante específicas para ser el primer curso, incluso el primer cuatrimestre de la carrera, dentro del grado de gestión de transporte y la logística. Hablamos en primer caso de la dirección de operaciones, asignatura más que interesante que está dividida en 4 o 5 temas principales y que nos es muy útil. Además, en este caso el examen no fue una prueba escrita de memoria al uso, como suele ser planteada el sistema educativo. En este caso nos pudimos hacer unos apuntes, nos pudimos preparar una especie de esquema para poder responder a las preguntas. Preguntas que en examen, evidentemente, el 80 o 90% del cuestionario fue más bien práctico y que incitaba muchísimo a pensar, a ver cómo resolver este tipo de problemas y a afrontar inconvenientes relativos al puesto de director de operaciones de una compañía. ¿Qué se estudia? En el primer bloque nos centramos principalmente en la diferencia, o así es como yo lo he interpretado, de bienes y servicios, de empresas orientadas a la fabricación y venta de productos, de empresas que ofrecen servicios, el concepto de servitización, para luego poquito a poquito ir adentrándonos en las funciones que realiza un director de operaciones, en las estrategias que tiene que realizar en la fabricación bajo proyecto, en la fabricación por encargo, qué diferentes tipos de fabricación existen, qué diseños de producto podemos encontrar, cómo vamos a diferenciar nuestro criterio según este diseño de producto, cómo medimos nuestra eficiencia, la eficacia, cómo medimos nuestra capacidad, luego qué materiales vamos a necesitar, qué es un MRP, es un Material Resourcing Planning. Hablamos de una tabla que mide en qué momento, en qué tiempos, en qué cantidades vamos a necesitar determinado producto, determinada cantidad de materia prima para poder fabricar nuestro producto que a la postre se va a vender. Y luego, ¿cómo vamos a integrar esto dentro de un sistema de comunicación efectivo dentro de la empresa? ¿Cómo podemos intercambiar datos sin que ninguna parte, ningún departamento de la empresa se quede descolgado? Así es como se orienta la asignatura de dirección de operaciones. Ahora, por lo que respecta a la asignatura de fundamentos de la cadena de suministro, se trata de aquella asignatura cuyo contenido está más relacionado con la formación profesional de comercio internacional y de transporte y logística, al menos hasta el momento. ¿De qué hablamos? Hablamos de una asignatura que se centra en explicar las bases de la logística, las características de las empresas logísticas, las diferentes compañías y organizaciones que operan dentro de este sector, tratando de dejar claro, de esclarecer cuáles son las características que se deben de cumplir, cómo son los rasgos del cliente actual, del nuevo consumidor del siglo XXI, cuál es la diferencia entre comprar y aprovisionar, qué debemos de seguir, qué criterios debemos de seguir a la hora de seleccionar un proveedor y aplicándolo con problemas bastante prácticos, qué es la matriz de Kraljic, que sirve para diferenciar, y lo veremos en vídeos más hacia adelante, sirve para diferenciar los diferentes tipos de productos que tenemos dentro de nuestra compañía. Luego, cómo funciona la logística interna, cuándo se debe de almacenar, en qué momento es necesario plantearse si adquirimos un almacén propio o externalizamos dicha función, qué tipos de almacenes tenemos, qué técnicas sirven para almacenar, qué tipos de materiales tenemos, materia prima, producto semielaborado, producto terminado, y cómo se diferencian y discernimos de unos de los otros. Luego la logística externa, cuándo debemos de realizar un transporte, cuándo se debe externalizar, qué variables son importantes dentro del transporte, por qué existe el transporte internacional, a grandes rasgos cómo funciona una operativa de comercio internacional, qué debemos de tener en cuenta cuando un cliente está fuera de nuestro país, es de ámbito foráneo, para finalmente dar lugar a la logística relacionada con las nuevas tecnologías actuales del mundo del e-commerce, la entrega de última milla. Ya os digo, eso es una asignatura más que interesante. Y por último, pero no por ello menos importante, encontramos la asignatura de gestión de empresas. Esta asignatura
trata de explicar cómo se organiza una empresa en función de las 4 bases administrativas, de las 4 funciones que realiza toda empresa: la planificación, la ejecución, la dirección y el control. Todo ello seguramente a muchas personas os sonará de bachillerato, pero aquí se va a estudiar de una forma muchísimo más práctica, y es que mediante el análisis de noticias de actualidad, de problemas que tenemos dentro del sector del transporte y la logística, se han planteado dudas en relación a qué haríais vosotros si fueseis dirigentes, si fueseis altos cargos de estas empresas en relación con lo planteado. ¿Cómo solventaríais esta problemática? ¿Con quién contactaríais? ¿Qué alternativas pensaríais? Además, se ofrecen un montón de herramientas por tal de fomentar el trabajo en equipo, el pensamiento crítico, diferentes formas de solventar problemas. Todo ello queda tangibilizado por escrito y se puede poner en común. Ha sido una asignatura diferente, algo que realmente no me esperaba. Además, enfocado hacia el estudio de los diferentes tipos de empresas. Hablamos de sociedad anónima, hablamos de sociedad limitada, el autónomo, las cooperativas, todo ello para ponernos en situación y entender un poco de antemano cómo funciona el mundo empresarial. Ha sido una asignatura muy válida y que no me la esperaba de esta forma. Esta carrera se puede encontrar tanto en la Universidad Pública Politécnica de Valencia, la UPV, o en Florida Universitaria. ¿Qué es lo que podéis ver diferente? Principalmente el proyecto integrado. El proyecto integrado se ha trabajado como si fuese una asignatura aparte, pero que realmente ha computado la nota en muchísimas asignaturas de las que os he explicado. ¿En qué ha consistido? Nos hemos dividido desde principios de curso, desde el mes de septiembre, en 5 o 6 grupos de profesionales, porque se nos ha tratado como profesionales, especialistas en diferentes ramas. ¿Qué hemos hecho? En nuestro grupo en particular, el grupo en el que he estado trabajando yo, nos hemos dedicado a investigar sobre las últimas tendencias tecnológicas, el Big Data, el blockchain, el seguimiento, la trazabilidad, cómo se aplican estas nuevas tecnologías en el sector de la logística a raíz del boom de la pandemia del año 2020, de principios de ese año tan trágico. Hemos realizado un arduo trabajo durante 3 meses que se ha plasmado en un informe final que se ha entregado a un grupo de profesores y que luego hemos tratado de defender y de exponer de la mejor manera delante de los mismos. Este proyecto no finaliza aquí, es la primera parte. ¿Por qué? Porque a partir de ahora, de este mes de enero, vamos a trabajar en una guía de buenas prácticas de ayuda a las empresas por tal de que se adapten a estos nuevos entornos digitales. El proyecto integrado es una parte diferencial y que añade un valor muy interesante de cara a los futuros profesionales y de cara a que nosotros como estudiantes veamos lo que es trabajar en equipo, trabajar en grupo, lidiar con los problemas de grupo, porque no es fácil, porque siempre van surgiendo problemas que poco a poco se deben de solucionar. Aunque al principio del vídeo he dicho que no puedo emitir un juicio final sobre este grado universitario, sí que es cierto que ya tengo una opinión bastante orientada, y es que creo que es un complemento muy aprovechable para las personas que hemos estudiado el ciclo de comercio internacional o la formación profesional de transporte y logística. Es más, creo que para estudiar esta carrera es mucho más interesante realizar primero una formación profesional antes que saltar directamente desde bachiller a estos estudios universitarios. ¿Por qué? Porque una vez habiendo trabajado, habiendo estudiado las bases del comercio, las bases de la logística, del transporte, habiendo tocado el mundo real en la transitaria, por ejemplo, Transpesip y Levante, o la agrupajista IFS, ahora podemos entender ya no solo las necesidades de estas empresas, sino las necesidades de sus clientes, de exportadores e importadores finales que demandan de unos productos en unos tiempos concretos. ¿Por qué es tan importante que llegue este producto en estas condiciones, en este momento? ¿Por qué es importante no para ti como empresa logística, sino para el cliente final? ¿Por qué es importante que no hayan sobrecostes? ¿Por qué es importante que se venda el producto a una determinada cantidad? Es básico y fundamental para poder tener una visión muchísimo más global de cómo funcionan las relaciones empresariales. Ese es el punto de esta carrera. Y sí, aunque aún nos queda muchísimo, me está dando la sensación de que es un complemento muy aprovechable. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que le hayáis encontrado utilidad. Os voy a dejar por aquí abajo un enlace a las guías docentes de las asignaturas para que podáis comprobar y ratificar que lo que os estoy explicando es verdad y que el contenido es aproximadamente el que os estoy contando. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así, darle me gusta, dejar un like y nada, un saludo y nos vemos en próximos vídeos.